según el tipo de elemento rodante. Es decir, ustedes piensen que esta esfera, nosotros aquí le estamos aplicando una cierta carga, una cierta fuerza, y no toda la esfera va a estar soportando esa carga, ¿sí? Solamente es transmitida a través de un pequeño punto que se forma entre la superficie del elemento rodante y la superficie de rodadura. Si nosotros incrementamos esta capacidad de carga, entonces tendríamos un contacto, una elipse, ¿sí? Este punto se deforma y nos forma ahora una elipse. Pero hasta ahí nosotros no podemos meterle más carga porque entonces se achataría completamente esta bola, esta esfera, y perdería geometría. Entonces no podría transmitirse la carga tal cual. En cambio, los elementos de rodillos, al tener esta gran superficie de contacto, bajo el efecto de la carga, forman una línea de contacto. Si nosotros metemos mayor carga a este rodillo, esta línea lo que va a hacer es que se va a engrosar, se va a hacer más gruesa. Resumiendo, los rodamientos de bolas transmiten las cargas de manera puntual y los rodamientos de rodillos transmiten las cargas de manera lineal. Y de ahí sale el tema más básico que todos conocemos, que es utilizar rodamientos de rodillos como rodamientos de carga por esta gran superficie y rodamientos de bolas como rodamientos para manejar altas velocidades. ¿Por qué? Pues porque simplemente no está sujeto la mayor cantidad de superficie, solamente es un punto. Estos elementos rodantes, pues básicamente están divididos en dos: la esfera o la bola, a la cual no le podemos hacer nada, ¿sí? Si le cambiamos la geometría a la esfera, pues dejaría de serlo. Entonces ese es otro tipo de elementos. Y los rodillos sí que le ponemos variar la geometría. Y al variar la geometría, nosotros le vamos a conferir la habilidad de soportar diferentes tipos de carga o diferentes tipos de movimientos o incluso desalineaciones. Por ejemplo, un rodamiento de rodillos cilíndricos, si nosotros lo partimos o lo seccionamos, tendríamos un rodillo de aguja con la misma características de rodillos cilíndricos de soporte de carga radial, pero con un menor tamaño. Si nosotros a este rodillo le hacemos por aquí unos ángulos y lo volvemos esféricos, le vamos a dar la capacidad de ese rodamiento de soportar cargas axiales, soportar cargas radiales, pero también soportar momentos de desalineación, ya sea que sean esféricos simétricos o esféricos asimétricos, que son de mayor tamaño. En el caso de los rodillos cónicos, pues simplemente le da la capacidad a este rodamiento de soportar en primera instancia cargas radiales más cargas axiales, es decir, cargas combinadas. Y este es un gran punto que debemos de tomar en cuenta. Tu máquina está fallando constantemente, tienes que analizar a qué cargas están sujetas y cuál es el rodamiento que está puesto ahí. Hace algunos días me mandaban una información, una consulta de una motobomba a la cual, no vamos a pensar mal, pero a la cual alguien o simplemente los números de rodamientos en la placa del equipo, pues se había borrado, ¿sí? Es decir, solamente se veían los últimos 3 y era un 304. Entonces me preguntaba alguien, oye, ingeniero, ¿lleva un 6304? ¿Lleva un NU304, lleva un 7304? Y la verdad es que pues ellos no tenían por ahí tampoco documentación de qué es lo que llevaba, ¿no? Entonces tenemos que conocer el equipo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está sucediendo, y en general, rodamientos, vamos a tener aquellos del tipo de soporte de carga radial. Piensen en el eje, ¿sí? Piensen en el eje de su máquina, ya sea que esté vertical o sea que esté horizontal, y todo lo que llegue de manera perpendicular al eje va a ser considerado como una carga radial. Por ejemplo, el peso en un motor eléctrico, el peso del eje, el peso del conjunto rotor-estator, por ejemplo, si está acoplado a una banda, la tensión de esas bandas, las poleas, el peso de las poleas, todo eso es carga radial que está siendo soportada por el rodamiento. Vamos a tener rodamientos también, o vamos a tener la aparición de cargas axiales. Pensando en ese mismo eje, ya sea orientación vertical o axial,
Todo lo que llegue paralelo o en dirección hacia donde está el eje es considerado como carga axial. Por ejemplo, si hay alguien acá, si hay alguien acá en el ramo de alimentos y bebidas, sus llenadoras, esas coronas de orientación, ese es un rodamiento que soporta cargas axiales. Por ejemplo, si ustedes tienen grúas viajeras, la acción de bajar el gancho y de cargar una pieza, eso es una carga radial. Pero si esa carga tiene que girar hacia un lado o hacia el otro lado, esa va a ser carga axial. Un poco más sencillo, piensen por ejemplo en el dibujo básico de un tanque de guerra. Está la oruga que está caminando y luego está la torreta donde está el cañón, tal cual, y ese movimiento que hace para girar hacia un lado o hacia el otro, para ver hacia un lado o hacia el otro, esa es una carga axial que debe estar sujeta por un rodamiento. Y también vamos a tener cargas combinadas, que es, por ejemplo, la acción de los dos tipos de carga, tanto radial como axiales. Por ejemplo, en un motor eléctrico principalmente está sujeto a cargas radiales, ese es su mayor trabajo, pero hay un momento en la operación de ese motor eléctrico en el que no sabemos qué tipo de carga está siendo sometido, incluso puede haber una carga axial. ¿Cuándo es eso? En el arranque. Cuando está el motor eléctrico estático y que pasa a estar de manera dinámica, ese salto para encontrar su centro magnético, no sabemos exactamente cuál es la carga o en qué dirección se le está siendo aplicada y puede estar soportando cargas combinadas. Por ejemplo, en una bomba centrífuga, la carga dominante va a ser la axial, que básicamente es el trabajo, es impulsar un fluido de un punto A a un punto B, pero también va a estar sujeta a una carga radial, como puede ser el tamaño el peso del impulsor, el peso de todo el conjunto, de todo el eje, ¿correcto? Luego, tenemos la capacidad de carga. La capacidad de carga es expresada como el grado básico de carga dinámica. En pocas palabras, cada vez que yo tenga que calcular un rodamiento, el por qué está fallando o una máquina nueva, yo lo tengo que ver desde el punto de vista dinámico, es decir, al momento de estar girando. Hay otros equipos en los cuales se tiene que ver desde el punto de vista estático y desde su carga límite de fatiga, pero son equipos muy específicos. Por ejemplo, grandes transportadores, grandes grúas o aquellos equipos que giran a una velocidad extremadamente baja o que durante un transcurso, no sé, de 24 horas o de mayor tiempo, no llegan a dar una vuelta completa o están oscilando. Ahí sí debemos de mirar la capacidad de carga estática y la carga límite de fatiga. Pero en todos los demás, donde su rodamiento esté girando arriba de 10 revoluciones por minuto, entonces ya lo consideramos como capacidad de carga dinámica. Luego viene la velocidad límite. Hace muchos años nosotros teníamos el concepto y incluso en los catálogos así aparecía la referencia de velocidad con grasa y velocidad con aceite. Y en general nos decía que con aceite puede girar más rápido un rodamiento que si lo lubricamos con grasa. Hoy día ha cambiado un poco ese concepto, de hecho ya tiene más de 20 años ese concepto, y en los catálogos ustedes van a utilizar algo que se llama velocidad límite y velocidad de referencia. El parámetro que a nosotros nos importa es la velocidad límite. Recuerden que la temperatura que nosotros estamos registrando, ya sea con un termómetro, pirómetro o cualquier medidor de temperatura, es en la superficie, en la carcasa. Internamente el rodamiento está más caliente. La velocidad límite nos dice que es aquella velocidad a las cuales la temperatura interna y la temperatura externa de los rodamientos se igualarían sin causar ningún daño. Y para ello, nosotros tenemos que darnos cuenta de este número NDM. El número NDM es súper importante. No voy a hablar tanto de él ahorita porque nos llevaría mayor tiempo, pero este NDM nos sirve para saber si el rodamiento está trabajando a la temperatura ideal, nos sirve para saber si el lubricante fue bien seleccionado, cuál va a ser su consistencia, si vamos a lubricar con grasa o con aceite, nos sirve para saber si el rodamiento está llegando a su vida esperada o no, y básicamente es la combinación de multiplicar la velocidad de giro de su equipo, de su máquina, por el diámetro medio del rodamiento.
¿Cómo sacas el diámetro medio del rodamiento? Suma el exterior más el interior, divídelo entre 2 y ya vas a tener ahí el diámetro medio. Lo multiplicas por la velocidad de giro de tu equipo y te va a dar un número en velocidad angular, milímetros sobre minuto, un número muy grande. Entonces, estos números nos van a decir a nosotros el régimen de velocidad o hasta qué velocidad es aguantado ese rodamiento. De hecho, hablando de lubricantes, los lubricantes también tienen una velocidad, las grasas principalmente. Entonces, por ejemplo, los axiales de bolas están diseñados para una velocidad límite hasta de 150,000, pero si lo lubricas con aceite, puede aumentar este número a hasta un 40% más. Los rodamientos de doble hilera de bolas con contacto angular, rodillos a rótula o rodillos cónicos andan los valores de entre 250 hasta 350,000 de NDM. Y lubricados con aceite, pues podemos aumentar esa velocidad en estos porcentajes. El rodamiento que tiene un factor de velocidad más alto, pues es el rígido de una hilera de bolas, que está arriba de los 500,000 milímetros sobre minuto. Y lubricado con aceite nos puede dar un régimen arriba de un 20%. Si se dan cuenta, todo esto tiene una consistencia: rodamientos de bolas para velocidad, rodamientos de rodillos para carga, y a una menor velocidad. Luego tenemos la temperatura. Siempre es una de las preguntas. ¿Cuál es la temperatura ideal de funcionamiento de un rodamiento? Bueno, de una manera muy básica y simple, lo podemos ver por esta tablita que nos dice: rodamientos de baja temperatura están trabajando abajo de los 50 grados centígrados, temperatura media 50 a 100 grados centígrados, alta arriba de 100 grados centígrados y extremadamente alta arriba de 150 grados centígrados. Si nosotros no respetamos la temperatura de trabajo del rodamiento, pues va a afectar las propiedades del lubricante. Pueden verse afectados los sellos, por ejemplo, sellos plásticos a temperaturas mayores de 80 grados centígrados, pues ya van a estar fallando. Las jaulas, por ejemplo, las jaulas de poliamida en combinación con aceites o grasas sintéticas no soportan altos rangos de temperaturas, empieza a fallar. No quiere decir que todos los rodamientos entonces tengan que trabajar en este rango. No. La gran mayoría de aplicaciones probablemente sí, y estoy seguro que en sus plantas tienen rodamientos a mayores temperaturas. Por ejemplo, en máquinas papeleras, por ejemplo, en algunos procesos de minería, por ejemplo, en algunas transmisiones, en acerías, etcétera. Si yo quiero que mi rodamiento aguante o tenga la habilidad de soportar mayor temperatura, pues debe de ser una combinación entre la selección adecuada de materiales que va a montar ese rodamiento, el lubricante, las características del lubricante y los tratamientos térmicos. Básicamente, la estabilidad dimensional que se le dé a ese rodamiento. Luego viene el lubricante. Y la función del lubricante, la primaria, es separar las superficies de rodadura. Con ello vamos a eliminar el desgaste y vamos a reducir la fricción. Como función secundaria, vamos a proteger al rodamiento de la corrosión y de contaminantes, dependiendo también del tipo. Algo que es bien interesante al momento de trabajar con lubricantes o de seleccionar el lubricante, olviden por un momento las características que luego nos quieren vender como punto de goteo, flamabilidad, características que en papel suenan extraordinarias. Lo primero que nosotros debemos de revisar sería la formación de la película lubricante. Esa película lubricante que nos va a hacer separar el elemento rodante de las superficies de rodadura, con lo cual se disminuye el desgaste, no se elimina, se disminuye el desgaste y se reduce la fricción. Hay diferentes tipos de lubricantes con los cuales se pueden generar diferentes tipos de películas lubricantes. Por ejemplo, por compuestos químicos. Piensa en tus reductores. Esto se hace a través de agentes de aceitosidad, de triclorfosfato, de los famosos ZDDP, ¿sí? Y de las combinaciones azufre-fósforo. Ello nos va a dar una película lubricante delgada. Y si lo piensas en tus reductores, tú no necesitas una película muy gruesa, son superficies muy grandes que están en contacto. Entonces, si nosotros le metemos una película muy gruesa, aumentaría la fricción y aumentaría la temperatura. Y de por sí son máquinas que están trabajando a niveles altos de temperatura. Por ejemplo, en una transmisión de un vehículo, de un camión en la minería, de equipos móviles, nosotros
nosotros tenemos que tener, formar la película lubricante por estos agentes de aceitosidad y una película delgada. Luego, puede formarse también por lubricantes sólidos, ya sea por boratos, nombre comercial del disulfuro de molibdeno, el moli, por grafitos o por teflones. Piensa en transportadores, elevadores de cangilones, en cadenas. Piensa en aquellos equipos que tú los lubricas a través de un spray, a lo mejor, echándole, impregnando, por ejemplo, en guías lineales, ¿sale? Eso se logra a través de lubricantes sólidos. Más o menos me forman un tamaño mediano de la película lubricante. La película más grande que yo debo de formar, una película gruesa, se logra a través de la viscosidad del aceite. Y para rodamientos, nuestra película lubricante la vamos a formar por viscosidad del aceite. Es el parámetro principal. Y cuando hablamos de película gruesa, no crean que es algo extremadamente muy grande. De hecho, para rodamientos, ese espesor, esa película gruesa debe de andar entre 1 a 4 micras. ¿Sí? De 1 a 4 micras. Lo ideal sería tener una película de 2 micras. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, agarren una hoja de papel y a esa hoja de papel, imagínense que ustedes la pudieran dividir en 100 partes. De esas 100 partes, ¿sí? Viéndola de manera horizontal, ¿sí? Si pudiéramos sacarle 100 rebanadas a esa hoja, agarras 2 y esa sería el espesor de tu película lubricante. Eso sería tu película gruesa. Entonces, ¿cuál es la importancia de la viscosidad del aceite base? Toda. Y esa viscosidad está siendo afectada en principio por estos 3 parámetros, por la temperatura, por la velocidad de giro y por la carga. Por lo tanto, la viscosidad del aceite va a cambiar con la temperatura. Esta viscosidad es la principal herramienta para ajustar entonces el espesor de la película lubricante. Compra un lubricante, te ofrecen un lubricante maravilloso. Lo primero que tú tienes que saber es cómo se va a comportar a la temperatura de operación del equipo. No importa si a temperatura ambiente me hacen alguna prueba y no hay humo, no hay ruido, no hay fricción, etcétera. Lo importante para ti es cómo se comporta en tu equipo. Tu equipo que está trabajando a 40 grados de temperatura, a 70 grados centígrados, a 100, 120, etcétera. Eso es lo fundamental. Luego hablaremos de la desalineación. No todos los rodamientos, de hecho la gran mayoría de rodamientos no soportan desalineación. Y es una de las causas más frecuentes por la que fallan. Esa desalineación puede deberse a la instalación del equipo, puede deberse al montaje del equipo y, por supuesto, a la operación misma del rodamiento. De hecho, hay muy pocos rodamientos que sí soportan desalineación. Por ejemplo, axiales de rodillos a rótula, rodamientos de rodillos a rótula, de bolas a rótulas, aquellos soportes de fundición de acero, rodamientos con elementos toroidales, etcétera, algunos axiales de doble efecto, sí pueden llevar a cabo desalineación y tampoco es tan grande la desalineación. No quiere decir que yo voy a utilizar solamente rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula y me voy a olvidar de alinear el equipo. Por supuesto que no, ¿no? Solamente pueden ayudarme en momentos claves de la operación. Por ejemplo, en máquinas papeleras, cilindros secadores o de embobinado de papel. Hay veces que la napa pesa tanto que el papel el rodamiento empieza a sufrir deflexiones derivado de ese rodillo y los rodamientos tienen la habilidad de estar soportando, acumulando esa desalineación. Por ejemplo, alimentos de bebidas, fábricas de bebidas o alimentos que tengas agitadores, la industria del cemento también, agitadores. Normalmente tus agitadores, yo debo de poner un rodamiento que soporte deflexión del eje, entonces a lo mejor utilizo algunos de bolas a rótula, ¿sí? Y pues bueno, es una gran uso. En la industria eólica, pues también pueden llegar a ocuparse. Otro de los puntos o de los conceptos más importantes es el arreglo de rodamientos, donde básicamente los rodamientos que se encuentren puestos en un mismo eje le vamos a llamar arreglo de rodamientos. Aquí en este arreglo yo tengo 2 rodamientos, aquí en este arreglo tengo 3 rodamientos, pero incluso puedo tener 16, 32 rodamientos en un usillo para una máquina, para máquinas y herramientas. Los arreglos de rodamientos son muy grandes, ¿sí? Tienen un mayor número de componentes. Entonces, yo debo de tener en cuenta que en ese arreglo de rodamientos debe haber un lado fijo
y un lado libre. Olvídense un poco del concepto que tenemos en industria, por ejemplo, de un motor, que le llamamos lado libre al lado de ventilador del motor y lado fijo al lado carga, a donde está el lado transmisión. Cuando hablamos del arreglo de rodamientos, nosotros le vamos a llamar rodamiento fijo, aquel rodamiento que mecánicamente no tenga espacio para moverse a ningún lado. Por ejemplo, en este arreglo, aquí tenemos un escalón o un tope en el eje. Este rodamiento aquí queda fijo, no puede moverse hacia ningún lado. En el aro, y de este otro lado, tiene aquí una arandela de seguridad y una tuerca de fijación. ¿Sí? Este rodamiento, por su aro interior, no va a poder moverse hacia ningún lado. Y por el aro exterior, por esta tapa, también topa con el aro exterior del rodamiento, la cual lo fija y impide cualquier tipo de movimiento. Entonces, ese va a ser mi lado fijo. Del otro lado, yo tendría que tener un lado libre. Este metal, cuando empiece a calentarse, cuando empiece a girar, se va a calentar y por las propiedades físicas del material va a tender a dilatarse, se va a dilatar térmicamente. Es decir, se va a elongar, va a crecer axialmente, por lo tanto, aquí debe de haber un espacio para que este rodamiento pueda moverse junto con el eje y también se va a dilatar radialmente. Es decir, esta flecha va a crecer. Por lo tanto, va a haber una reducción aquí del juego radial del rodamiento. Más tarde voy a hablar de eso. Pero en general, todos los equipos deben de tener ese arreglo lado libre y lado fijo. Por ejemplo, en una bomba. Piensen en una bomba centrífuga. Tengo en el lado impulsor, probablemente, un rodamiento rígido de una hilera de bolas. Está fijo por este escalón del eje y tiene aquí un intersticio, tiene aquí un espacio. Este eje, por el mismo efecto de la fuerza axial de la impulsión del líquido y por el mismo parámetro de temperatura, se va a elongar o va a crecer hacia este sentido y debo yo de permitirle o de que tenga espacio. Pero por el otro lado, tengo aquí una pareja de rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular, montaje espalda con espalda, los cuales están fijos por este escalón del eje, están fijos por esta tapa, pero también están fijos por esta tuerca de fijación, esa arandela. Yo no quiero que esta pareja de rodamientos se separe, que haya algún juego, porque entonces me destrozaría la bomba. Estos deben de estar totalmente fijos, totalmente apareados. Las funciones de la jaula es prevenir los contactos inmediatos entre los elementos rodantes, guiar los elementos rodantes, proveer espacio para el lubricante y la retención de los mismos elementos. Materiales, pues en general va a haber tres tipos, que es la jaula plástica, jaulas de poliamida, también ahí podemos meter algunas resinas fenólicas, ¿sí? Vamos a tener las jaulas de material de acero y las jaulas de bronce, que cada vez son menos y son sustituidas por las de latón maquinado. El hecho de nosotros tener una jaula mecanizada de metal nos indica que es un rodamiento que va a estar sujeto a vibraciones, cargas de impacto, cargas de choque. Y el hecho de tener una jaula plástica nos indica que va a ser un rodamiento que va a estar sujeto en general a velocidades. También cuando hablamos de la jaula, por ahí hay algunos parámetros y seguramente lo han leído alguna vez en la descripción, donde dice, esta es una jaula guiada por el aro exterior, jaula guiada por el aro interior o jaula guiada por o centrada en los elementos rodantes. Se aplica el concepto. En general, una jaula que está centrada o guiada por los elementos rodantes es aquel equipo que va a estar trabajando a velocidades altas, por ejemplo, husillos o rodamientos de precisión, de superprecisión. Rodamientos cuya jaula está guiada por el aro exterior o por el aro interior, en general son aquellos que van a estar sujetos a cargas de impacto, cargas de choque, vibraciones, etcétera. Sí, los rodamientos deben de ser muy precisos y bueno, la precisión más fea, más barata, más chafa, por decirlo así, que pueden encontrar es la precisión estándar y que es normal en muchos rodamientos y que va de la 0 a menos 15 micras en cualquiera de sus dimensiones. Unos rodamientos de precisión, incluso hoy día ya muchos fabricantes, los rodamientos ya vienen de fábrica con la precisión P6, que va de 0 a menos 12 micras. Rodamientos para husillos de alta precisión andan en precisiones desde 0 a menos 7 o 0 a menos 2.5. Depende, por supuesto, de la máquina. No quiere decir que si tú tienes un motor eléctrico que está girando o que está impulsando a una bomba de agua caliente para una caldera de una turbina,
le vayas a poner rodamientos de alta precisión para que funcione mejor. No, no quiere decir eso. Los rodamientos, mientras más precisos sean, los componentes donde van a estar impuestos o sus componentes adyacentes también deben de tener esa precisión. Si tú quieres poner un rodamiento de súper o de alta precisión, el eje también debe estar maquinado súper o alta precisión. Luego tenemos el juego radial interno basado por la norma ISO 5753 en su apartado número 1 y nos dice que el juego radial interno es la distancia que hay entre el elemento rodante y uno de sus caminos de rodadura. Ese hueco, ese espacio, nosotros lo conocemos como juego radial interno. Imagínense que aquí este eje va a empezar a crecer cuando esté trabajando, va a empezar a crecer por efecto de temperatura, se va a dilatar. Entonces, este juego radial va a ir disminuyendo. De ahí que nosotros tenemos que seleccionar de manera adecuada el equipo. Pregunta siempre que hacen en los cursos. Los motores eléctricos o rodamientos para temperatura de estándar juego C3. No. Tenemos que averiguar, tenemos que indagar diferentes parámetros, velocidad de giro, el diseño y tipo de los materiales, por supuesto la temperatura, el tipo de lubricante, para nosotros seleccionar cuál va a ser el juego radial adecuado del rodamiento. Si pudiéramos acotar o hacer un resumen muy básico, diríamos que altas velocidades, juegos pequeños. Altas velocidades, juegos pequeños, C1, C2. Y para soportar vibraciones, para soportar cargas de impacto, cargas de choque e incluso altas temperaturas, juegos mayores, C4, C5. El juego normal y el juego C3 es considerado propiamente dentro de algo normal en la operación de los rodamientos. Entonces, el juego normal vive entre el C2 y el C3, ahí en medio es donde está el juego normal del rodamiento. Y forzosamente, ustedes cuando estén escribiendo la nomenclatura de un rodamiento, deben de especificar qué tipo de juego es el que lleva. Si hay un número y no tiene especificación de ninguna de estas letras C, nosotros podemos inferir que tiene un juego normal. Pero si tiene C1, C2 o cualquiera de estas, pues ya sabemos cuál es el juego normal. Los valores de este juego cambian dentro de este rango de norma de fabricante en fabricante. Entonces, tú tienes que revisar en el fabricante del rodamiento que estás utilizando cuál es para él el juego radial máximo y mínimo que puede traer tu rodamiento. Vamos a hablar acerca del rodamiento rígido de una hilera de bolas. Es el más común, es el más normal, pero no por ello es más, a veces hasta es el de menor precio, pero no por ello quiere decir que sea un mal rodamiento. De hecho, es un muy buen rodamiento, es el rodamiento de batalla. Es un rodamiento que acepta cargas radiales principalmente. Yo lo necesito ahí para soporte de carga radial, aunque también puede aceptar cargas axiales, alrededor de un 25% de su capacidad total de carga radial. Puede venir sellados, ¿sí? Puede venir con obturaciones de plástico, obturaciones metálicas, les recuerda algo las zetas o las dos zetas, puede venir con ranuras de fijación y no acepta desalineación, no acepta absolutamente nada de desalineación. Este rodamiento por lo que falla es al momento de montarlo o que esté desalineado. Luego vienen los rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular. Si se dan cuenta, este rodamiento no tiene, tanto su aro exterior como su aro interior, en los laterales tienen la misma anchura. Por lo tanto, el ángulo de contacto es a 0 grados. La capacidad de carga viene al centro del rodamiento, el ángulo de contacto. Pero también tenemos rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular. Como a la esfera yo no le puedo variar su geometría, no la puedo cambiar la forma, dejaría de ser la esfera, sí le puedo cambiar la geometría a los aros del rodamiento. Y si se dan cuenta aquí por el aro exterior, este lateral es angosto y del otro lado, en el mismo aro exterior, es ancho. Por el aro interior, algunos diseños es lo mismo, algunos diseños miden lo mismo, pero por el aro interior, este de lado es angosto y este lado es ancho. Ahora bien, de manera ya práctica, para dar la nomenclatura, nosotros siempre nos vamos a fijar por el aro exterior del rodamiento y a la parte más angosta le vamos a llamar cara y a la parte más ancha le vamos a llamar espalda.
¿De qué nos sirve esto? Nos sirve de que estos rodamientos los podemos montar en diferentes arreglos. Por ejemplo, podemos tener un rodamiento simple. En algunos motores eléctricos que están de manera vertical, utilizan ese tipo de rodamientos. Por ejemplo, los podemos utilizar en arreglo tándem. Es decir, vean, estos dos rodamientos están mirando hacia el mismo lado. Se duplica su capacidad de carga radial y soportan cargas axiales en un solo sentido, que este es otro de las características más importantes del rodamiento, el soporte de carga axial. Yo a este rodamiento le puedo imprimir carga axial en este sentido. Es soportada por el aro interior, ¿sí? por esta parte ancha, sube en un ángulo de 40 grados para después ser transmitida. Pero si yo le aplico la carga axial en este sentido y entra por esta parte angosta, no tiene cómo detenerse, no tiene cómo soportar y estaría desarmando básicamente el rodamiento. En un arreglo en tándem, pues entonces ya quedamos que ambos miran hacia el mismo sentido y soportan carga axial en un solo lado. Después tenemos los arreglos espalda con espalda y cara con cara. Ambos soportan tienen la habilidad de soportar carga radial y ambos tienen la habilidad de soportar cargas axiales en ambos sentidos, solamente que uno lo hace con mayor rigidez que el otro. Por ejemplo, el rodamiento espalda con espalda o cara con cara, espalda con espalda o arreglo en O, que también se le llama, si nosotros pudiéramos graficar las líneas de carga, todo esto que está en medio, alguien con mucha imaginación pensó que era una O y por eso le llamó arreglo en O, pero en general le podemos llamar arreglo espalda con espalda o back to back. Soporta cargas radiales, ¿sí? Ambos rodamientos, gran capacidad de carga radial y cargas axiales en ambos sentidos. Bien, una carga axial en este sentido topa con el aro, con esta parte ancha del rodamiento, sube hacia 40 grados y se transmite. Viene una carga axial en este sentido, topa con este primer rodamiento, sube en ese ángulo y se transmite. En el arreglo cara con cara, al dibujar las líneas de contacto, las líneas de carga nos da una X, por eso también se llama arreglo en X, arreglo cara con cara o arreglo face to face, buena capacidad de carga radial, pero todos los esfuerzos que se generan al estar realizando el trabajo son concentrados dentro del rodamiento. No le brinda mayor rigidez, no le da tanta rigidez como puede ser el arreglo en O, que todos los esfuerzos van hacia el eje, hacia afuera del rodamiento. En pocas palabras, no es una regla como tal, no lo tomen como una regla como tal, pero en la gran mayoría de casos, equipos que están en orientación horizontal, lo normal es que lleven un arreglo en O, espalda con espalda, para darle mayor rigidez, en bombas principalmente. Y cuando están en orientación vertical, lo normal es que lleven un arreglo face to face o en cara. Este arreglo face to face, cuando ustedes lo ponen de manera vertical, le confiere al rodamiento una retención de lubricante, hace que no tenga tanto escurrimiento y que se anide ahí el rodamiento, además de que puede ir a mayores velocidades. Por ejemplo, vean, acá tenemos un despiece. Esto seguramente tenemos acá un rodamiento, vean, transmisión por poleas, tenemos un rodamiento NU de una hilera de rodillos cilíndricos, esto crece hacia este lado, y acá donde tenemos, no sé, un álave, un ventilador o un impulsor, tenemos acá un montaje, una pareja de rodamientos espalda con espalda. ¿Por qué luego sucede al utilizar estos rodamientos que dicen los técnicos o los que están en piso, los que están montando? No sé qué pasó, seguramente fue porque me trajeron ahora de una marca X, cuando normalmente utilizamos la marca Y. El caso es que cuando instalamos el rodamiento, el equipo empezó a vibrar demasiado. Vino la persona de vibración y no me lo liberó. Bueno, pues seguramente llevaba un arreglo espalda con espalda y le pusieron un arreglo cara con cara. ¿Qué pasa en otras situaciones que dicen, no sé qué sucedió, pero el equipo lo prendimos y a menos de 5 minutos se desgranó totalmente el rodamiento? Bueno, pues seguramente a lo mejor lo pusimos en un arreglo tándem, ambos rodamientos mirando hacia el sentido, hacia el lado donde no soportaba la carga axial, y por eso es que sucedió. No sé qué pasó, que instalamos el rodamiento, lo armamos, empezó a trabajar,
pero de pronto cuando se paró el equipo porque la bomba llegó a su nivel o por cualquier otra razón, el equipo empezó a vibrar, la flecha empezó a bailar, el eje empezó a vibrar, se desbalanceó o se desgranó. Seguramente pusimos el arreglo en tándem, viendo hacia el lado donde sí soportaba la carga axial, pero al momento de que se cambió la dirección de la carga, pues entonces ya no la soportó y provocó ese daño. Respondiendo a la pregunta, es sumamente importante que ustedes se fijen a través de la designación del rodamiento o del plano de armado del equipo, cuál es el arreglo que debe de llevar. ¿Sí? Luego tenemos rodamientos de doble hilera de bolas con contacto angular. Si este arreglo ocupa mayor espacio, pues pongo uno de doble hilera de bolas con contacto angular. Funciona de la misma manera, es más angosto y soporta mejor. ¿Dónde se utilizan? En algunos equipos de bombas, en algunos cubos de rueda de nuestros automóviles, en algún tipo de bombas. Luego tenemos los rodamientos de bolas autoalineables. Se llaman autoalineables básicamente porque en el área interior tiene dos caminos de rodadura independientes para cada elemento rodante y en el aro exterior tienen una superficie esférica, lo cual le conviene la habilidad de tener movimientos basculantes. ¿En dónde se ve o dónde se aprecia el tener estos movimientos basculantes, ese soporte de desalineación? Cuando tenemos ejes flexionados, cuando tenemos alojamientos deformados, cuando hay ejes desalineados, cuando hay alojamientos desalineados. No quiere decir que esto, que yo puedo tener ejes desalineados o alojamientos deformados y utilizar estos tipos de rodamientos. No, simplemente me va a absorber algún tipo de desalineación por esas deficiencias. Por ejemplo, un alojamiento deformado, normalmente piensen ustedes en soportes bipartidos, en housings bipartidos, en chumaceras del tipo SNL, que lleva aquí unos tornillos de fijación en la tapa. Si tú no sabes cuál es el torque de apriete de esos tornillos, probablemente estés flexionando o estés deformando el rodamiento. Luego tenemos los rodamientos de una hilera de rodillos. El principal va a ser el del tipo NU. La principal característica de los rodamientos de rodillos cilíndricos de una hilera es que son desarmables. Por un lado tienes un conjunto que es el aro exterior con su jaula y su aro exterior con jaula y su elemento rodante, y por el otro lado tienes un casquillo, ¿sí? Solamente el casquillo que es el aro interior, que es, digamos, el tipo o el modelo tradicional. Eso yo los puedo encontrar en un montón de aplicaciones donde necesite yo capacidad de carga radial y no tanta velocidad. Ahí es donde van a funcionar. Son buenos para soportar cargas radiales, no tanto para soportar cargas axiales. De hecho, no es recomendable utilizarlos como soporte de carga axial. Y normalmente cuando yo en un equipo tengo un lado o uno de bolas, rígido de bolas, con uno de rodillos, siempre este lado, el de rodillos, en general va a ser el lado libre, hacia donde está creciendo el eje. Luego tenemos los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, conos y taza. Los menos son aquellos rodamientos de la serie 30,000 o dimensiones en milímetros. En general, los que más se utilizan son los rodamientos en dimensiones en pulgadas, aquellos que tengo que especificar por un lado el cono y por el otro lado la taza. Aplicaciones, pues principalmente en la industria, cualquier tipo de transmisión, cualquier tipo de gran transmisión, ahí vamos a encontrar los rodamientos de rodillos cónicos, en reductores, en ruedas de vehículos, en generadores eólicos. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar este tipo de rodamientos. Luego tenemos los rodamientos de rodillos a rótula de la serie 20,000, igual. Son los rodamientos más robustos que puedan encontrar en el mercado, aguantan altas temperaturas, aguantan vibraciones, cargas de impacto, cargas de choque, contaminación, son los de batalla. Si tú tienes una aplicación que está en extremos, que tienes muchas temperaturas, tienes vapores, tienes agua presente, tienes vibraciones, tienes golpes, tienes cargas de impacto, cargas de choque, seguramente estás utilizando rodamientos de rodillos a rótula y seguramente sabrás que estos los puedes montar directamente al eje o a través de un manguito de fijación para reducir su juego radial y que trabajen de manera adecuada. Estos rodamientos pueden venir con el agujero cónico del aro interior para utilizar un manguito de montaje o buje de montaje, depende de cómo tú le llames, o un manguito de desmontaje o buje de desmontaje, o directamente a un eje con superficie cónica. Por ejemplo, en los ejes principales de los generadores eólicos, ahí es donde podemos encontrar este tipo de rodamientos.
Bueno, ya estamos por terminar. Solamente vamos a repasar en nuestro sistema de designaciones y básicamente dice que el sistema de designación básica de rodamientos está compuesto por un prefijo que lo puede o no llevar el rodamiento. Hay algunos que sí lo llevan, hay otros que no llevan prefijos, más la serie del rodamiento, es decir, un primer número que nos va a indicar cuál es el tipo, y la serie de dimensiones, que es la serie de diámetro exterior, la serie de anchura y la serie de diámetro interior, por supuesto. Y por último, una serie de sufijos. ¿Sí? Lo que es la serie de rodamiento y la serie de dimensiones nos va a decir el tipo de rodamientos y cuáles son sus dimensiones de este componente. Los prefijos y sufijos nos van a dar características especiales como juego interno, C2, C3, C4, como precisión, P4, P9, P6, etcétera, o incluso obturaciones, o como le llamamos normalmente los sellos, 2Z, 2RS1, ZZ, DDU, etcétera. Van a variar de fabricante a fabricante. Lo que son los prefijos y los sufijos no están estandarizados, no entran dentro de la norma ISO, por lo que para que un fabricante, por ejemplo, las dos tapas metálicas que lleva un rodamiento de rígido de una hilera de bolas que le llama ZZ, para otro es 2Z o para otro es DD. Y el significado puede ser distinto según la familia del rodamiento. Es decir, de un mismo fabricante, no necesariamente si yo veo un rodamiento que dice TN9, en todo se refiere como jaula de poliamida, porque para otro puede ser, para otro tipo de rodamientos de ese mismo fabricante, la jaula de poliamida en lugar de ser TN9 es la letra P de Pedro. ¿Sí? Entonces, ahí sí es un poco confuso, yo les recomiendo que siempre que traten de ver los prefijos y sufijos se dirijan directamente al rodamiento. Luego tenemos identificación del rodamiento, está compuesto por 5 números en general, 5 números. Déjenme revisar acá, ya estamos terminando. Ahorita contesto esas preguntas. Está compuesto por 5 cifras. La primera cifra del rodamiento, es decir, tú con tan solo ver el primer número del rodamiento, dimensiones en milímetros, norma ISO, debes de ser capaz de identificar qué tipo de rodamiento es. Y ahí sí, siempre me gusta ser muy incisivo. Por favor, llámenle al rodamiento por su nombre. Olvidemos un poco ya los valeros, olvidemos un poco ya rodamientos de bolas, llamémosle por su nombre, ¿no? De pronto me llegan consultas al WhatsApp donde me dicen, oye, Inge, tengo problemas con un rodamiento. Bueno, ¿qué tipo de rodamiento? Y me contestan, no, pues de bolas. Y yo les respondo, ¿qué tipo de bolas? Y luego hasta como que se molestan porque me dicen, pues, ¿cómo qué tipo de bolas? ¿Redondas, de acero? No, o sea, si tú tienes un rodamiento de doble hilera de bolas con contacto angular, un rodamiento rígido de una hilera de bolas, un rodamiento de doble hilera de bolas a rótula, un rodamiento de doble hilera de bolas con contacto angular, llámalo como tal, por favor. ¿Sí? Ya que eso también nos va a dar a conocer las características que tiene ese rodamiento. La segunda cifra nos dice la serie de anchura. ¿Qué tan ancho es ese rodamiento? No nos va a dar un valor numérico, una medida. No nos va a decir cuántos milímetros son. No, simplemente nos va a dar una serie que puede ser 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4 y nos va a decir en relación uno con otro qué tan ancho o tan angosto es. Luego viene la serie de diámetro exterior, igual no nos va a decir cuántos milímetros de diámetro exterior tiene, solamente nos dice por ese número, el 2, el 3, el 0, el 5, etcétera, qué tan alto o qué tan grande es su diámetro exterior con respecto al otro. Luego, las últimas dos cifras de cualquier rodamiento, dimensiones en milímetros, norma ISO, las últimas dos cifras, siempre y cuando estén entre el número 04 hasta el 96, la multiplicas por 5 y directamente te va a dar el diámetro interior en milímetros. Es decir, si yo tengo un rodamiento 6205, las últimas dos cifras son 0,5, multiplicado por 5, me dice que tiene 25 milímetros de aro interior. Yo le puse acá 20 milímetros, ¿no? Es 25. Si yo tengo, por ejemplo, un 232,96, CAW33, el 96 lo multiplico por 5 y directamente me da 480 milímetros. Si yo tuviera, por ejemplo, uno de rodillos cónicos,
que es un 30210J2Q, muy utilizado en reductores. Las últimas dos cifras son 10 multiplicado por 5, me da un diámetro de 50 milímetros. Si te das cuenta, con esta primera regla, hay otras dos más, que no voy a entrar en detalle, pero con la primera regla cubrimos todos los rodamientos desde 20 milímetros de aro interior hasta 480 milímetros de aro interior. Piensa en los rodamientos que tienes en tu planta, cuántos rodamientos tienes abajo de 20 milímetros de agujero, de aro interior, y cuántos rodamientos tienes arriba de 480 milímetros de aro interior. Probablemente van a ser muy pocos, probablemente no tengas ninguno, o probablemente tú estás en la industria pesada y sí tengas varios de esos números. Este sería entonces la primera cifra del rodamiento, el primer número con los cuales vamos a identificar. Entonces, los que inician con 0 son los rodamientos de 2 hileras de bolas con contacto angular, aunque me voy a dar cuenta que ese 0 no cuenta como tal, y inician con el número 3 o el número 5, rodamientos de bolas a rótula, rodamientos de rodillas a rótula o axiales de rodillos a rótula, rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos de doble hilera de bolas, rígido de doble hilera de bolas, axiales de bolas, etcétera. Por ejemplo, el 6, rodamientos rígidos de una hilera de bolas. Todos los que inicien con el 6 son rígidos de una hilera de bolas, 6205, 6405. Eso es bien importante y se me olvidó. Por norma ISO, tú no le puedes decir a este rodamiento 6205, que es un rodamiento 6205 2Z. No, la norma ISO me indica que siempre debo de dejar al último las dos últimas cifras que me indican el tamaño del rodamiento. Por ejemplo, este es un rodamiento 62, tamaño 0.5. Este es un rodamiento 232, donde estoy dando a entender el tipo de rodamiento, la serie de anchura y la serie de altura, tamaño 96. Y este es un rodamiento 302, tamaño 10. Siempre dejar al último el tamaño del rodamiento. Hay que irnos acostumbrando y así referenciar cuál es el tamaño. Por ejemplo, tienes un 7315, no es un 7315, es un 73 de una hilera de bolas con contacto angular, tamaño 15. Y por último, pues bueno, vean, la Asociación de Fabricantes de Rodamientos de América, o de Estados Unidos, mejor dicho, hay veces que yo siempre les recomiendo, no hay veces, siempre yo voy a recomendar que si quieres confiabilidad en tus equipos, debes de tener un levantamiento real de todos los rodamientos que tienes en planta, todos. Y qué mejor que tenerlos en un número comercial. Pero hay veces que estamos haciendo ese levantamiento y en las placas de los equipos nos dice, oye, aquí hay un 50BC03JPP3. Oye, acá hay un 30BC02JGG30A26. Y uno piensa que es una pieza específica de ese fabricante, que es una pieza del fabricante del equipo original. Muchas de las veces por garantías, por temas de garantías, pues sí, te dicen, me los tienes que comprar a mí. Pero cuando se acaba la garantía de esos equipos, pues tienes que buscar la solución más adecuada costo-beneficio. Entonces, lo que te conviene es transformar este número, APMA, en un número comercial. Y básicamente nos dice que la primera cifra, en este caso el 50, lo dividimos entre 5 y nos va a dar el diámetro interior del rodamiento. Es decir, las últimas dos cifras van a ser 10. ¿Por qué? Porque 10 por 5 me da 50 milímetros. Luego, la segunda cifra, BC, me va a decir el tipo de rodamiento que es. En este caso, yo sé que es un rígido de una hilera de bolas. Ya sé que por norma inician con el número 6, son de la serie 6000. Entonces, ya tengo el que es de la serie 6000 y ya tengo el tamaño. Me falta la relación anchura con diámetro exterior. En este caso, el 0.3 me indica que es para servicio medio y lleva el 3. Entonces, es un 6310. La letra J me indica que es una jaula de acero. Yo reviso el fabricante, a lo mejor para un fabricante X me dice, todos mis rodamientos vienen de estándar con jaula de acero, no necesitas ponerle un sufijo. Para el otro fabricante dice, sí, mi rodamiento puede venir con jaula de acero, jaula de poliamida. Si necesitas de acero, pone la letra, no sé, S o la letra J. Yo tengo que revisar en cada fabricante. Luego viene la letra P. La letra P me dice que es para obturaciones metálicas. Si trae dos letras P,
Es decir, PP quiere decir que trae dos obturaciones metálicas, ZZ o 2Z. Y el número 3 me dice que es un juego radial interno mayor que el normal, un C3. Es decir, yo cuando hice ya esta conversión, me doy cuenta que es un 6310-2Z, diagonal C3. Y les voy a pedir que hagan algún ejercicio de este tipo en sus plantas. Si ustedes cojan el teléfono y háblenle a su distribuidor de rodamientos y de pronto dile, oye, cotízame por favor 2 piezas del 50BC03JPP3 y esperen a que les den el precio. Y a la semana o al día siguiente que hable alguien más a ustedes mismos y dile, oye, cotízame 2 piezas del 6310-2ZC3. Háganlo y después me cuentan cómo les fue. Pues la designación APMA, esto yo se los puedo pasar a todos los que se registraron. Yo les voy a hacer llegar esta información. Ahí es donde vienen cada uno de las posiciones de esos números, qué es lo que significan. Y bueno, pues ya por último y para terminar, un poco de almacenamiento. Sus rodamientos deben de estar bien almacenados, almacénenlos bien, libres de vibraciones, libres de polvos, a temperaturas y humedades adecuadas, porque si no se genera un efecto de falso Brinelling y es muy probable que hoy día estén montando rodamientos, que los estén sacando de su caja y que ya presenten algún daño. Al final del día, recuerden que el rodamiento es una pieza de precisión y debe de ser tratado como tal. Damas, caballeros, les agradezco mucho. Ahí les estoy poniendo mi correo electrónico para cualquier consulta, cualquier duda.